La banca libre es una de esas ideas que, la verdad, ha generado debates súper intensos por siglos. Hoy vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a ver cuáles son las críticas más potentes que se le hacen y, lo más importante, si aguantan un análisis a fondo. Uf, suena a caos total, ¿no es cierto? Bueno, esa pregunta es el centro de todo este debate sobre la banca libre, porque en esencia es justo lo que propone. Exacto. A ver, para que quede claro, la banca libre es un sistema donde los bancos, así, en competencia, emiten su propia moneda, o sea, sin un monopolio del gobierno que controle todo. Como ya se estarán imaginando, es una idea, digamos que súper polémica, con un historial de debates larguísimo. Y bueno, para entender de verdad este tema, no nos queda de otra que escuchar a los dos lados de la historia. Así que esa vamos a hacer. Vamos a poner sobre la mesa los argumentos más duros en contra de la banca libre, pero también vamos a ver qué responden quienes la defienden. Ok, arranquemos con la primera gran crítica, que es una de esas que apelan al puro sentido común. La pregunta es simple: si la banca libre fuera una idea tan genial, ¿por qué no la usamos? ¿No será que la historia ya la juzgó y la dejó en el olvido? Claro, el argumento es ese, es directo. La banca central está aquí porque la banca libre, simple y sencillamente, no funcionó. Y ojo, es una idea muy potente, porque básicamente dice, mira, la historia ya habló, ya dio su veredicto, no hay más que discutir. Pero, ¿y si esa versión de la historia no es del todo correcta? Aquí es donde los defensores de la banca libre saltan y dicen, un momento, esa premisa es falsa. Lo que argumentan es que esos famosos fracasos, como el de Estados Unidos, en realidad no eran de banca libre. Eran sistemas que sí parecían libres, pero estaban hasta el cuello de regulaciones. Y de hecho, si uno se pone a escarbar en la historia de Estados Unidos, se encuentra con algo interesante. La moneda privada no solo existió, sino que funcionó. Hubo empresas como Clark, Gruber Company que hasta le competían de tú a las casas de moneda del gobierno, y con éxito. Entonces, ¿qué salió mal? Pues no fue el mercado, fue una ley. En 1865, el gobierno simplemente la prohibió. Fin de la historia. Bueno, esto nos lleva directo a la segunda gran crítica, y esta es una que da miedo: el caos financiero. La idea de que si cualquiera puede emitir dinero, esto se va a convertir en una especie de mercado libre de la estafa, un sálvese quien pueda. Y la preocupación es súper válida, muy concreta. ¿Cómo se controla el fraude? ¿Cómo evitamos la falsificación a lo loco en un sistema así? Porque uno se imagina que sería facilísimo para cualquier estafador imprimir un montón de billetes falsos y listo, desaparecer con el dinero de la gente. La respuesta que dan los defensores de la banca libre es una palabra: competencia. A ver, un banco no puede solo imprimir billetes y ya. El chiste es que la gente los acepte. Y para lograr eso, tiene que construir algo mucho más valioso: una reputación, confianza. Es el propio mercado el que se encargaría de sacar del juego a los que intenten hacer trampa. 11 días. ¿Qué se les viene a la cabeza con este número? Bueno, es algo sorprendente. Resulta que ese era el tiempo promedio que un billete de banco en Escocia pasaba en circulación allá por 1873, justo en plena era de banca libre. Y la pregunta es, ¿por qué importa tanto que los billetes volvieran tan rápido? Porque eso significaba que los billetes pasaban una y otra vez por las manos expertas de los cajeros del banco que los emitió. Ellos eran los mejores para detectar cualquier falsificación casi al instante. Y claro, eso hacía que falsificar billetes fuera un pésimo negocio. Todo esto nos lleva a una pregunta un poco más teórica, si se quiere. ¿Es el dinero lo que se llama un monopolio natural? O sea, ¿es de esas cosas que, para que funcionen bien, tienen que ser producidas por uno solo? A ver, primero lo primero. ¿Qué es eso de un monopolio natural? Es simple. Es cuando en un mercado es mucho más barato y eficiente que una sola empresa haga todo el trabajo en vez de tener a varias compitiendo. El ejemplo clásico es la red de tuberías de agua en una ciudad. No tendría sentido tener 5 empresas distintas poniendo sus propias tuberías bajo la misma calle, ¿verdad? Ok, para discutir si el dinero es un monopolio natural, la fuente que estamos analizando usa una analogía que es brillante, la verdad. Pensemos en la diferencia entre dos cosas: el metro como la unidad de medida y una cinta métrica, la herramienta que usamos para medir.
A ver, todos nos ponemos de acuerdo en cuánto es un metro. Es un estándar. Pero, ¿quién fabrica las cintas métricas? Muchísimas empresas, y todas compiten. Bueno, el argumento es que con el dinero pasa lo mismo. Podemos ponernos de acuerdo en una unidad de valor, como el peso o el dólar, pero eso no significa que una sola entidad deba tener el monopolio de imprimir los billetes y monedas que representan ese valor. Y con esto llegamos a la que es quizás la crítica más pesada de todas en el mundo de hoy, la famosa red de seguridad. La pregunta es clave. Sin un banco central que pueda salir al rescate, que actúe como prestamista de última instancia, ¿no viviríamos con el sistema financiero siempre al borde del colapso? Este prestamista de última instancia es normalmente el Banco Central. Es la institución que le presta dinero a los bancos cuando están en serios problemas y ya nadie más confía en ellos. Pensemos que es como el bombero del sistema financiero. Pero, ¿qué tal si la historia es más complicada? ¿Y si ese bombero, de alguna manera, ayudó a que empezara el incendio? Aquí viene un contraargumento bien fuerte, bastante audaz. Lo que dice es que esta necesidad de tener un rescatador no es natural, sino que la creó la misma regulación. A ver, la lógica es esta. Primero, el gobierno limita la competencia, no deja que cualquiera emita billetes. Esto obliga a que todos los demás bancos dependan de los billetes de un solo banco, el privilegiado. ¿Qué pasa entonces? Cuando hay una crisis y la gente corre a buscar su dinero, el problema ya no es de un solo banco, es de todo el sistema. Y ahí es cuando, irónicamente, se necesita a ese banco monopolista para que rescate un sistema que se volvió frágil, en parte, por su propio privilegio. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Dejar que todo se queme? No. La idea es que en un mercado de verdad libre, los propios bancos desarrollarían sus mecanismos de seguridad. Por ejemplo, tener muchas sucursales para no depender de una sola región, crear acuerdos de apoyo mutuo entre ellos, contratar seguros privados, en fin, soluciones de mercado para problemas de mercado. Muy bien, hemos pasado por varias de las críticas más importantes contra la banca libre. Ahora, hagamos un balance. ¿Qué podemos concluir después de ver también las refutaciones? En resumen, las ideas clave que nos deja la fuente son estas. 1. Que la evidencia histórica de que la banca libre fracasó no es tan sólida como se cree. 2. Que la competencia, lejos de ser un paraíso para el fraude, en realidad es un mecanismo para prevenirlo. 3. Que la producción de dinero no tiene por qué ser un monopolio natural. Y 4, y esta es la más fuerte, que la figura del prestamista de última instancia podría ser una consecuencia de la propia regulación, no una necesidad del mercado. La idea de fondo con la que nos deja este análisis es bastante provocadora. Y es que quizás, solo quizás, muchos de los problemas que le echamos en cara a la libertad de mercado en la banca, en realidad son problemas causados justamente por la falta de esa misma libertad. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, una que realmente resume el corazón de todo este debate. Si le confiamos a la competencia la producción de casi todo lo que usamos, comida, ropa, tecnología, ¿qué es lo que hace que el mercado del dinero sea tan, pero tan diferente?